En estos últimos tiempos, se presume que estamos viviendo los tiempos finales. El día y la hora, si bien es cierto que nadie lo sabe, hay señales. Hay una diferencia entre una señal y un milagro. Su propio nombre lo da a entender. Mire, la Biblia nos enseña que en los últimos o en los posteriores tiempos habrá falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Hay algo con lo cual mi corazón se conflictúa. Uno de ellos es que el pueblo de Dios ha dejado de leer directamente la palabra viva de Jesucristo y están estudiando a través de un libro que se autodenomina un libro cristiano. Mire, no tengo nada en contra de los libros, son necesarios los libros. Yo creo que lo que es la escritura es de los mejores inventos, ¿no? ¿Por qué? Porque se plasman las ideas, se plasma toda la historia universal en los libros. Donde se conflictúa mi corazón y mi cerebro es cuando el pueblo de Dios se basa en un libro para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo funciona esto? No digo que sea malo, pero siento que no es lo mejor. Si bien es cierto que estos libros tienen extractos de la palabra de Dios, también es cierto que la interpretación o la explicación es dada por un hombre. Y mire, no necesariamente tiene que ser una posición errática. Tal vez lo que está diciendo el autor es correcto, pero déjeme decirle dónde siento que nos estamos perdiendo. En que estamos viendo nosotros la palabra de Dios por medio de los ojos de un autor. Es el punto de vista de un autor. Y no hablo de libros equivocados, hablo de libros que efectivamente narran una explicación cristocéntrica. Pero si yo descubro algo a través de los ojos de un autor imperfecto, un autor limitado, un ser humano como yo, entonces mi información va a ser muy limitada, va a ser muy acotada. Por eso el consejo que yo le doy es, alléguese de libros, estudie por medio de libros cristianos, cultura general, la historia universal. Es más, la misma palabra como que te inclina, porque hay gente que Dios ha llamado para estudiar por décadas un tema específico y lo plasman en un libro. Y cuando usted va al libro, pues le facilitan las cosas. Pero mire, la palabra de Dios se mueve en una tesitura eterna. Y es lo que debemos de entender. Los apóstoles es un poquito discutido si existen, si ya no existen, si están vigentes o ya no están. Eso es otro tema a tratar. Lo que sí le quiero decir es que los apóstoles tuvieron o tienen una característica. Ellos tienen la palabra revelada. Y hoy en día estamos escasos de esas predicaciones. Estamos escasos de los apóstoles. Estamos escasos de esas palabras que utilizan el rema, la palabra revelada. Y de repente escuchamos predicaciones que única y exclusivamente es el logos. Es información muy buena, con muy buena dicción, muy buena semántica, mucho carisma, gente muy preparada, pero es el puro logos. Y lo que el pueblo de Dios necesitamos, es el rema, la palabra de Dios revelada. Mire, quiero que hagamos un paseo por las Escrituras. De repente platico yo con mis alumnos, a quien tengo la oportunidad de asistir en las universidades. Y les digo, muchachos, vamos a echar romance con la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo en su infinita misericordia nos revela. Vaya conmigo, son 4 citas bíblicas. La primera es Isaías capítulo 45, versículo 3. Cheque, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios, que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Repito, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los tesoros muy, muy escondidos, los secretos muy, muy guardados.
Vaya conmigo a lo que es Mateo capítulo 24, ¿sí? Lo que habla de lo que son las señales. Una diferencia entre un milagro y una señal. Un milagro es cuando la mano perfecta y soberana de Dios desciende y suceden cosas que bajo ninguna circunstancia el ser humano pudiera realizar. Es cuando se acabaron los recursos humanos de cualquier naturaleza y es Dios directamente el que hizo que sucedieran las cosas. Vamos a Mateo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Vamos a aplicar ese principio que dice que la Biblia se explica con la misma Biblia. Debemos de ser muy cuidadosos que nuestro intelecto, que nuestra capacidad humana no nos estorbe, porque de repente profesando ser sabios nos volvemos necios. Sí, vamos al Salmo 114, versículo 7. Y a ver qué encontramos. Repito, es el Salmo 114, versículo 7. Y aquí lo encontramos, que a la letra dice así. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Retomando o recapitulando, Isaías dice que Dios nos mostrará los secretos muy guardados, los tesoros muy escondidos. Estábamos viendo lo que dice Mateo, que son señales. Una señal es cuando usted va en una carretera y sobre su costado derecho hay un rótulo que dice disminuye su velocidad, zona escolar. O hay un rótulo que te dice crucero peligroso. Esa es una señal. Es una advertencia sobre lo que viene adelante de usted. Entonces Mateo 24 te habla de las señales, que va a empezar a temblar. Pero hay que procurar entender bajo la guianza del Espíritu Santo por qué tiembla la tierra. Entendamos un poquito la historia. Sabemos que Dios en forma de hombre, Jesucristo el Señor en su condición de hombre sin dejar de ser Dios. Conocemos el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Conocemos su hermoso sacrificio de gracia, su resurrección. Y el pueblo de Dios anhela reencontrarse con el Cordero de Dios y le veremos tal y cual Él es. Entonces, es un anhelo que tenemos profundamente y es una esperanza de gloria, es una esperanza de vida eterna. Entonces, cuando empieza a temblar la tierra, es porque el Señor Jesucristo se va acercando. Es una señal que el arribo del Señor Jesucristo cada vez es más cercano y más cercano y más cercano. ¿Por qué? 114:7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¿Sí? Y ahora vamos a lo que es el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 8, si bien me acuerdo. Es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y allí está Cantares. Capítulo 2, versículo 8, si no me equivoco. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, la higuera tiene que ver con Israel. Y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Si bien es cierto que Cantares tiene que ver el elogio
del mutuo elogio, amor entre cónyuges. También habla del amor que hay entre Jesucristo y la novia. Pero hay muchos pasajes poéticamente hablando que hablan del arribo, del encuentro fantástico del Señor Jesucristo con su novia. Y este versículo 8 del capítulo 2 dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Mateo 24 dice que en los últimos días habrá señales, y una de esas señales será que habrá terremotos por doquier. Entonces esos terremotos se dan y se seguirán dando ininterrumpidamente, cada vez uno tras otro, y el espacio que habrá entre uno y otro será más corto. ¿Por qué? Porque el arribo del Señor Jesucristo por su novia está cada vez más cerca. Es fantástico entender por medio de la palabra lo que significan los terremotos, los temblores. Si bien es cierto que es algo dramático, que esa parte no la quiero tocar porque es un tema súper sensible, también es cierto que la parte de añorar, de anhelar la presencia de Jesucristo cuando Él vuelva por su pueblo, es algo que, como dice la Biblia, ceñid vuestros lomos porque vuestra redención está pronta.